gracias a todos por estar aquí para compartir su experiencia. Mi nombre es Israel y trabajo en el Colegio Comunitario de Contra Costa. Trabajo con el programa de metas, con diferentes academias y otros programas de preparación para la universidad. Apoyo especialmente a los estudiantes que son primera generación. Trabajo también con Mayra Padilla y el Departamento para la Equidad. He tenido el placer de trabajar con muchos estudiantes indocumentados y también con estudiantes que sí tienen sus documentos. He estado trabajando con ellos por más de 6 años. Mucho del trabajo que hemos estado haciendo es darles información a los padres y a los estudiantes para que se familiaricen con el proceso de postulación a la universidad, con cómo llenar las solicitudes, cómo solicitar la ayuda financiera. Ahora, en 30 segundos o menos, por favor, les voy a pedir a los panelistas que se presenten y nos digan por qué están aquí. Hola, disculpen, me tardé un poquito para quitar el mute. Soy Mayra Padilla, trabajo en el Colegio Comunitario de Contra Costa. También he trabajado en el programa de Metas. Es un programa de enriquecimiento y he estado en este programa por alrededor de 20 años. Y yo soy inmigrante de México, soy primera generación de mi familia en asistir a la universidad y mi pasión es ayudar a otros estudiantes como yo a poder lograr ese sueño de llegar a la universidad. Les ayudo a que puedan desarrollar su máximo potencial para que logren asistir a la universidad y por eso estoy aquí. Soy Carlos Armendáriz, estoy en la Universidad de Bakersfield y este es mi último año. Estoy estudiando estudios liberales con un enfoque en enseñanza y también practico el fútbol soccer y soy alumno de primera generación en ir a la universidad. Mi nombre es Beatriz San Juan. Me gradué de la universidad y ahora quiero postular para mi maestría. Yo trabajo con el programa de Girl Scouts de California y yo he estado trabajando con la comunidad. He sido parte de diferentes programas de liderazgo y he trabajado en el este de San José. Parte del trabajo que hago es apoyar a las familias y a los estudiantes que están teniendo dificultades para encontrar sus mejores opciones. Yo también le ayudo a las familias a asegurarnos de que los niños puedan desarrollar las habilidades necesarias para el futuro y estoy contenta de estar aquí. Yo nací en México, crecí en San José, me trajeron desde los 4 años de edad y soy primera generación en asistir a la universidad en mi familia también. Gracias por invitarme. Continuamos con Miguel Molina. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los que están participando en esta sesión. Espero que todos puedan aprender de este panel maravilloso. Yo trabajo para la Promesa de Richmond. Es un programa para los jóvenes de aquí de Richmond. Yo nací en esta área, me gradué de la preparatoria Richmond, estudié después en la Universidad de Davis y quiero compartir con ustedes mi jornada educativa y espero que a ustedes les pueda servir la información que les voy a dar para que se motiven y vean que es posible que los miembros de nuestra comunidad lleguen a graduarse de la universidad. Y Blanca Hernández ahora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Blanca Hernández. Soy exalumna también del distrito de West Contra Costa y también fui a la Universidad de Davis y también participé en el Colegio Comunitario de Contra Costa. Siento que todos aquí somos familia y es muy bonito participar con este panel. Y anteriormente yo fui indocumentada, yo participé
en el programa de DACA. Yo y desde que yo estaba en la preparatoria, yo tenía una situación difícil hasta que pude aplicar para el programa de DACA y en California tenemos oportunidades. Yo me mudé de California, me fui a Texas y vi que las cosas son diferentes en otros estados. Gracias a todos por sus presentaciones. Ahora vamos a empezar con las preguntas preformuladas y cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de darnos su opinión y brindarnos su experiencia. Aquí vamos con la primera pregunta. ¿Cómo le damos a los jóvenes espacio para ser quien ellos necesitan ser en el campo de estudio, locación de la universidad, etcétera? Vamos a empezar con Mayra. Sí, hay que exponerlos, exponerlos, exponerlos. Pienso que eso es muy importante. Israel mencionó algunos de los programas que pudimos crear con un equipo de personas muy, muy inteligentes aquí en la comunidad. Y lo más importante, pienso que es que los jóvenes vean a otros jóvenes que se ven como ellos, que sí están asistiendo a la universidad y se están graduando. No pienso que este es un proceso que se debe empezar en una edad en particular. En Metas, por ejemplo, tenemos los niños más pequeñitos que le llamamos el programa de pollitos y ahí les enseñamos habilidades de literatura, de lectura y les enseñamos a ser escritores. En el tercer grado, por ejemplo, en el programa Pollitos, los niños pueden crear un libro sobre sus propias historias y nosotros lo publicamos. Para los estudiantes de preparatoria, nosotros les enseñamos cómo involucrarse más en actividades de matemáticas de una manera dinámica. Les ayudamos a buscar mentores y nosotros tratamos de enriquecer las vidas de los jóvenes desde todos los aspectos, desde el aspecto familiar, desde la experiencia educativa y también tenemos programas comunitarios para ayudarles con lo que necesitan para que ellos puedan proyectar su futuro. Una de las cosas que ha funcionado con nuestros jóvenes es cuando ellos hablan con otros jóvenes, personas no tan mayores como yo, ¿verdad? Porque yo hablo con ellos todo el tiempo, pero a ellos les ayuda a hablar con jóvenes universitarios con los que ellos se pueden identificar, jóvenes que han pasado por experiencias muy parecidas a las de ellos. Y de esa manera ellos se pueden dar cuenta que muchos de nosotros pasamos por las mismas situaciones y es posible superarlas. Y creo que esa exploración, todas estas experiencias les ayudan a ellos en ese camino hacia la universidad. Carlos, ¿usted sigue? Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que mencionó Mayra. Hay que exponer a los jóvenes, hay que educarlos sobre las cosas que suceden. Es importante motivarlos para que ellos quieran asistir a la escuela. Cuando yo estaba en este proceso de la universidad, yo disfrutaba mucho de hablar con otros estudiantes universitarios sobre mis experiencias y eso me motivaba para darme cuenta que yo quería ir a la universidad y es necesario durante este tiempo, nuestros jóvenes tienen que tener esos modelos, esas personas a quien admirar, en quien reflejarse para que ellos vean que también ellos lo pueden lograr. I would say from a program perspective, how do we make Yo diría algunos de los programas que ofrecemos para los estudiantes les ayudan por ejemplo, nosotros les preguntamos a los estudiantes qué es lo que ellos quieren hacer, les damos opciones y
les ofrecemos diferentes programas, diferentes opciones para elegir. Y también lo que hacemos es que usamos también la perspectiva de los estudiantes, como nosotros mismos somos inmigrantes y reconocemos los espacios que hay en la comunidad y también es importante reconocer las áreas demográficas y las necesidades específicas que tiene cada estudiante. Y de esa manera los estudiantes pueden ver que hay diferentes espacios para diferentes necesidades. Para mí, lo que me ayudó fue que tuve personas que me guiaron en este proceso. Por ejemplo, como mencionó Blanca, los, los diferentes apoyos que tuvimos, como el Dream Act de California. Ese es un programa de apoyo financiero para los estudiantes indocumentados y los alumnos necesitan saber que hay este tipo de apoyo. Yo, yo busqué asociaciones y busqué mentores y ellos me ayudaron con mi batalla, me ayudaron a superar esos retos y me di cuenta que hay esperanza, que podemos buscar ayuda y que hay muchos otros jóvenes que están atravesando por esa misma situación en muchas ocasiones. Y ese apoyo es muy importante y para que no nos sintamos solos. Y eso a mí me empoderó el hecho de saber que yo podía abrirme camino, que yo podía buscar el apoyo. Y esa fue mi experiencia y la comparto también con otros jóvenes. Siento que la mayoría de los puntos más importantes ya se han mencionado. Gracias a todos por compartir sus ideas y sus experiencias. Ahora yo voy a compartir la perspectiva de los papás. Yo les digo a los papás que se informen, que pregunten sobre los requisitos que se necesitan para asistir a la universidad, porque muchas veces los estudiantes de primera generación no tienen el apoyo de los papás porque los papás no tienen la información, porque ellos no fueron a la universidad. Entonces, como papás, nosotros les decimos a nuestros hijos, usted puede, échele ganas, pero ellos no nos pueden venir a preguntar qué necesito para la solicitud y es mucha, mucha información y yo sé que los papás quieren ayudar a sus hijos. Entonces, si los papás aprenden sobre este proceso, ellos les van a poder ayudar a sus hijos a tomar la mejor decisión. Por ejemplo, quizá ustedes puedan ver que es mejor ir a la Universidad de San Luis Obispo que a otra universidad, aunque a veces esté más cerca. Entonces, también se tienen que informar sobre la ayuda financiera que ofrecen diferentes universidades. Muchas veces los papás me preguntan, ¿por qué mi hijo Juan no está recibiendo tantas becas o tanta ayuda financiera como el hijo de mi vecino? Y eso es muy diferente para cada estudiante, depende de muchos factores. Y sí, la situación de finanzas cuando se trata de ir a la universidad puede ser muy estresante, pero es importante por eso informarse, buscar ese apoyo para hacer este proceso más fácil. Y para eso estamos nosotros también aquí. Y hay muchos programas que brindan apoyo para que no sientan que están solos en este proceso, para que los estudiantes de primera generación se den cuenta que existen apoyos y, y que sepan que la información está ahí y una vez que ellos aprenden esta información se van a sentir más cómodos con todo este proceso. Como mencionó Miguel, ya han dicho bastantes de los puntos más importantes. Algo que yo agregaría es que al final nosotros
ah, siempre estamos pensando en una educación universitaria, pensamos en transferirnos a una universidad de 4 años y muchas de las veces lo que yo les digo a los jóvenes es que es importante que ellos descubran quiénes son y qué es lo que quieren hacer. También como papás es importante entender que hay algo más allá de la universidad. Si por una situación determinada el alumno decide que una universidad de 4 años no es el camino que ellos quieren seguir, hay que poder entender que hay también otros caminos. Personalmente, para mí, también soy primera generación y yo no tenía nadie en mi familia a quien hacerle preguntas. Entonces yo tuve que hacer averiguaciones por mí misma y es importante entender que la responsabilidad muchas veces va a caer en el joven estudiante. Por ejemplo, los colegios comunitarios ahora ofrecen ciertos títulos universitarios o programas de enfermería, también ofrecen carreras vocacionales. Hay muchas opciones para elegir y en mi perspectiva pienso que los jóvenes deben saber todas sus opciones y así pueden hacer una elección de lo que quieren hacer. Quiero agregar también que hay, hay muchas oportunidades para los papás y los alumnos de primera generación y hay que tener esa curiosidad, hay que preguntarles qué es lo que quieren hacer ellos, porque muchas veces a veces les dicen que quieren estudiar, por ejemplo, un área en la cual nadie de la familia se ha interesado. Entonces, a veces si no sienten el apoyo de la familia, ellos quizá no escojan lo que realmente quieren porque piensan que la familia no los va a apoyar. Entonces, si sus hijos les dicen que tienen interés en alguna carrera que no sea muy conocida, muy común en la familia, háganles preguntas, díganles de qué se trata esa carrera, vamos a aprender juntos, porque hay muchas situaciones diferentes en la comunidad para nuestros estudiantes. Las personas que no tienen la información que ellos necesitan a veces se desaniman de estudiar cierta carrera y pienso que es importante darles esa oportunidad a nuestros estudiantes para que exploren, para que sepan cuáles son las diferentes opciones. Y yo me reúno con los papás año tras año y cada año nosotros analizamos el proceso, la ayuda financiera y es un proceso de aprendizaje y se aprende mucho, pero no lo vamos a aprender todo. Cuando los estudiantes empiezan el proceso de solicitud, van a desconocer mucha información y quizás sus hijos no van a estar listos para tomar una decisión de a cuál escuela quieren ir o qué quieren estudiar y no vamos a tener todas las respuestas. Y solamente porque no tenemos todas las respuestas, no debemos de dejar pasar otras opciones, otras oportunidades que los estudiantes pudiesen tener. También es importante entender que muchas veces los jóvenes no saben qué es lo que quieren hacer en su futuro. Muchas veces los estudiantes
no tienen idea de lo que quieren hacer, de qué carrera quieren seguir. Y es importante entender que a los 18 años muchas veces no sabemos lo que queremos hacer, no sabemos qué queremos hacer con nuestra vida. Y los papás también están tratando de ver a su hijo ya como un adulto a los 18 años y lo están tratando de ayudar a que tome sus propias decisiones, pero tenemos que entender que después de la preparatoria hay muchas experiencias nuevas y que las decisiones a veces no son fáciles de tomar. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo balanceamos las necesidades individuales del estudiante con las necesidades colectivas de su familia? Esa es una muy buena pregunta. Hay un dicho que decimos, la cultura cura. Tenemos una cultura nosotros en Latinoamérica muy diversa y tenemos cosas en nuestra cultura que no se tratan de formar a una persona. Tenemos una colección de cosas en la cultura que son tan valiosas para nosotros y siempre hay que agregar que es importante entender cómo vivimos en los Estados Unidos. Hay que entender que hay un proceso de desarrollo donde los jóvenes tienen que tener la libertad de desarrollar sus propias ideas, de tomar sus propias decisiones y de vivir con las consecuencias de las decisiones que ellos toman. Yo trabajé con un psicólogo, Coque Saavedra, y tiene, y yo tengo un doctorado en ciencias y en mi trabajo de ciencias yo estudié el desarrollo de los jóvenes y es importante que la parte del cerebro que se desarrolla para que tomemos buenas decisiones no se desarrolla completamente a los 18. So, esto es un proceso y nosotros debemos ayudarle a los jóvenes a adquirir esas habilidades para tomar buenas decisiones. Y ellos van a tomar decisiones y a veces se van a equivocar. Ellos van a cometer errores y nosotros debemos estar ahí para ayudarles a afrontar las consecuencias de esos errores. Vamos a estar ahí apoyándolos y enseñándoles a que en el futuro hagan mejores decisiones. Mientras más grandes están, más independencia les debemos dar para que aprendan y cometan errores y aprendan de ellos. Y nuestra cultura a veces tiene ciertas ideas y que no nos permiten que dejemos a nuestros niños explorar tanto como tendemos a tener otras ideas un poco, por decirlo así, más cerradas y se requiere tener una mentalidad más abierta porque como jóvenes debemos aprender a buscar las cosas por nosotros mismos, a buscar lo que necesitamos. Tenemos que tener también unas estructuras para poder tener maneras de ayudar a nuestros jóvenes cuando lo necesitan. Y para los papás hay que aprender la habilidad de dejar volar a nuestros hijos. Y esa es una habilidad muy importante. Y eso se hace poco a poco, claro, no se va a hacer todo a la vez. Y los jóvenes tienen muchas cosas que decir. Algunas cosas que me dicen los jóvenes es que a veces cuando ellos traen nuevas ideas a su casa, no son muy bienvenidas las nuevas ideas. Por ejemplo, yo cuando traía nuevas ideas, a veces pues no se entendían muy bien, pero tenemos que aceptar que los jóvenes son únicos y ellos van a tener ideas diversas.
Me gusta lo que dijo Mayra sobre que los papás tienen que dejar a sus hijos que cometan errores y que aprendan de sus errores. Para mí y mi familia, este fue un proceso diferente porque yo era el primero en ir a la universidad y no sabíamos qué hacer ni qué es lo que iba a pasar. Y yo soy muy afortunado de que tuve bastante apoyo por parte de mis papás. Ellos se involucraron mucho y me apoyaron, pero también me dejaron a mí que yo tomara mis decisiones. Cuando yo empecé mi primer año en la universidad, a los 18 años, no sabemos realmente qué es lo que queremos. Yo empecé pensando que quería estudiar una carrera y en el primer semestre me di cuenta que no era lo que yo quería. Entonces hablé con mis papás y fue algo diferente porque yo, yo empecé cierta carrera porque quería ser terapeuta físico y, y, y yo decía, estoy seguro que eso es lo que quiero ser, voy a ser un terapeuta físico. Mi familia estaba emocionada con eso, pero después del primer semestre yo les dije, no quiero estudiar eso. Y mi familia estaba triste porque ellos ya se habían hecho ilusiones con esa profesión para mí. Y yo cuando les dije quiero cambiar de profesión y quiero estudiar para ser maestro, ellos, aunque de primero se pusieron tristes, sí me apoyaron. Y ellos dijeron que me iban a apoyar en mi cambio de carrera y eso me ayudó mucho a mí. Por eso yo les digo a los padres que apoyen a sus hijos. A veces el cambio es bueno. Algo que a mí se me viene a la mente para esta pregunta es la confianza. Mi hermana fue a la Universidad de Santa Cruz y estaba solo 45 minutos lejos de aquí. Y para, para mí me ayudó también que yo no fui a la universidad muy lejos, yo estaba ahí cerca de mi familia y ellos se podían involucrar también. Y a la vez ese apoyo, yo recuerdo cuando estaba en el primer semestre, yo estaba teniendo dificultades para hacer un reporte sobre un libro que había leído y siempre había situaciones que se me presentaban a veces en las cuales yo tenía dificultad y, y yo en la preparatoria sabía escribir ensayos de 3 páginas o menos, pero cuando uno llega a la universidad tiene que escribir unos documentos bastante largos y yo tenía muchos problemas de ansiedad porque sentía que no podía hacer el trabajo y me quedaba hasta las 12 de la noche y mi mamá me decía, ¿por qué estás despierta tan tarde? Y le decía, porque estoy muy estresada y me decía mi mamá, oh, no pasa nada, no te preocupes, no te estreses. Ah, si quieres, puedes salirte de la universidad. Si es muy difícil para ti, déjalo, no quiero que te estreses. Y cuando mi mamá me decía eso, yo sentí que ella me estaba dando su apoyo para que yo tomara mi propia decisión, porque ella no quería estresarme demasiado y esa era su manera de mostrarme su apoyo, porque yo me tenía que quedar hasta las 3 de la mañana a veces haciendo mis tareas y a veces
nosotros teníamos que estudiar hasta muy tarde en la madrugada, nos dábamos un descansito como a las 11 de la noche, dejábamos de estudiar para ir a comernos unos tacos y luego regresábamos y seguíamos estudiando y a veces ni siquiera tenía tiempo para cenar y mi mamá me llevaba a la cena, ella me apoyaba en lo que podía o a veces me ayudaba también a estudiar, yo le leía a ella los documentos que yo escribía y aunque ella no había ido a la universidad, ella me ayudaba en lo que podía. Ella, ella compartía también conmigo que ella no sabía lo que yo realmente necesitaba. Ella después se dio cuenta cuando empezó a aprender más que ella a veces no sabía lo que yo necesitaba porque ella no había pasado por ese proceso. Y cuando me gradué, yo realmente no quería participar en la ceremonia, pero después me di cuenta de que sí debía participar en la ceremonia de graduación porque no era solo mi logro, era el logro de mis papás y de mi familia y de esa manera ellos iban a poder participar de ese logro que en realidad no es el logro del estudiante nada más, sino que es de todos los que apoyan, es un círculo de apoyo y no se logra solo. Sí, estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado. Como padres, yo no soy papá y estoy hablando como si fuera papá, pero yo me fijo en mi hermanita más pequeña y, y yo les ayudo a mis papás con ella, con las preguntas que tengan y a veces es difícil tener ese balance porque nuestros padres nos quieren apoyar para nuestra educación, pero también a veces surge el problema financiero, que no hay suficiente dinero para pagar por la universidad. Y yo les digo siempre a los papás que no les corten las alas a sus hijos si quieren ir a la universidad, no pongan como pretexto el dinero, porque siempre hay fondos disponibles y hay oportunidades de conseguir esos fondos para la universidad. No dejen que la situación económica los limite. Y hay ocasiones donde a veces el estudiante quiere ir a una escuela como una escuela privada, por ejemplo, el colegio de Saint Mary's, que es muy costosa y a veces los alumnos tienen un sueño de ir ahí, pero saben que sus papás no lo pueden pagar. Y entonces es cuestión de sentarse a conversar y de ver cuáles son las posibilidades. Y tenemos universidades públicas maravillosas que pueden brindar una muy buena educación. Y una de las cosas que yo veo a veces en los papás es que a veces ellos detienen a los hijos, no los dejan ah, que sigan esa aventura. Y yo les digo a los papás, ¿acaso ustedes no dejaron su rancho, no dejaron su ciudad en otro país para venir a buscar un mejor futuro? Y asimismo, denles la oportunidad a sus hijos de que ellos puedan buscar otras oportunidades y muchos papás ponen muchas restricciones especialmente en las jovencitas que porque es mujer no se puede ir lejos a otro estado a estudiar. Yo les digo que si las jovencitas quieren irse lejos a una universidad y si tienen la posibilidad de hacerlo, denles esa oportunidad. Y, y si tienen un hijo o hija que está motivado para ir a la universidad, déjenlos volar, porque después ellos a veces crecen con ese trauma que no tuvieron la oportunidad cuando ellos deseaban asistir a la universidad o continuar con su educación. Am, También si quieren tratar
asistir a un colegio comunitario antes de transferirse directo a la universidad. Esa es una buena opción también. Yo siempre les digo a los papás que conversen sobre esto y que no empiecen a hablar de esto en el 12º grado, ya cuando se van a graduar de la preparatoria. Empiecen esta conversación desde que entran a la prepa, desde antes inclusive. Hay que empezar a hablar sobre este tema, hay que empezar a prepararlos y darles ese apoyo y, y denles esa confianza para que cuando ellos tengan cualquier duda, cualquier pregunta, puedan venir a hablar con ustedes, porque si ellos logran asistir a la universidad y graduarse, va a ser un logro de toda la familia. Pienso que un punto importante para mencionar, además de todos estos puntos maravillosos que se han mencionado, es que cada familia tiene necesidades diferentes y nosotros podemos compartir nuestra historia personal que tuvimos con nuestra familia, pero pienso que al final del día cada quien va a tener una necesidad diferente basada en la situación en la que ellos se encuentren. Y cuando yo comparto mi historia, yo les digo que cuando yo empecé el proceso para asistir a la universidad, mis papás se estaban divorciando y mi hermano menor había empezado la escuela intermedia. Entonces, en ese proceso, yo estaba en la universidad, tenía como 20 años y para ese entonces yo tenía un poco de madurez para poder entender que esa situación tenía que suceder con mis papás, pero mi hermanito menor no entendía la situación por la que estaban pasando mis papás. Entonces, en ese momento yo era estudiante universitaria, pero también tuve que hacerme responsable de mi hermanito menor. Creo que él tenía como 11 o 12 años y yo tenía que firmarle a él sus reportes de calificación, sus formularios para ir a paseos. Yo me tuve que hacer cargo, yo tenía que ir a las reuniones porque mis papás estaban muy estresados con su proceso de divorcio. Y yo tomé esta decisión de que, de que íbamos a mandar a mi hermanito a una escuela privada y ahí él tuvo la oportunidad de estudiar un año afuera del país. Y en ese tiempo es cuando yo estaba tratando de transferirme también para otra universidad. Y en ese momento yo necesitaba que alguien se encargara de mi hermanito mientras yo me encargaba de mis asuntos de la universidad, porque mis papás en ese momento no estaban disponibles para cuidar de mi hermanito. Y yo tuve que ir también a Italia a acomodar a mi hermanito en su programa donde él estaba estudiando como un estudiante extranjero y, y decían que yo estaba ahí siempre con él, que hasta le planchaba su ropa interior y todo, porque era como su mamá y fue una experiencia bonita y esa idea de lo que necesitamos cada familia individual va a cambiar dependiendo de cada situación por la que estamos pasando. Algunas situaciones son más complicadas y es muy importante, como se mencionó anteriormente, que dijeron que este es un proceso en el que todos nos involucramos. Como yo que tuve que cuidar a mi hermanito, yo todavía siento que soy su mamá. Él ya está mayorcito, pero yo todavía lo regaño cuando hace algo que no me gusta. Y hay esta idea de que aunque él no es mi hijo biológico, él es mi hermano, pero yo siento una responsabilidad como si fuera su mamá y, y yo siempre quiero estar ahí diciéndole, no hagas esto, no hagas aquello, pero
también siento que yo tengo que dejarlo cometer sus propios errores. Y él me lo ha dicho en algunas ocasiones, déjame que yo haga mis decisiones y que yo cometa mis errores. Y sí me pongo a pensar y digo, tiene razón, yo estoy tratando de decidir por él. Y sí, tenemos que dejarlos tener esas experiencias en la vida, pero no significa que los vamos a dejar ir así nomás y que los vamos a soltar y ya no los vamos a estar ayudando. La idea es darles esa confianza de que ellos puedan hacer sus errores y los vamos a dejar que vean para ver si ellos pueden resolver esos errores que han cometido. Y si nosotros vemos que ellos lo pueden solucionar solos, excelente. Pero si vemos que ellos necesitan apoyo para solucionar ese error que cometieron, nosotros debemos estar ahí para apoyarlos. Cuando, cuando me dijo mi hermanito que quería ir a una universidad que costaba $50,000 al año y que iba a pedir préstamos para pagarla, yo le dije, no, 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 esa es una decisión que tú no vas a tomar solo. Te vas a poner a estudiar en un colegio comunitario porque no tenemos tanto dinero para pagar una universidad de $50,000 al año. Y ahí yo sí me involucré porque yo sabía que tenía que ayudarle a tomar una buena decisión porque yo entendía que a veces sus ideas no iban a ser las mejores, como el hecho de buscar préstamos de tanto dinero para estudiar, cuando hay otras posibilidades donde no se tiene que endeudar tanto, entonces eso sí no lo iba a dejar hacer. Entonces yo le dije, no, hoy no vas a tomar esa decisión y claro, él tenía 19 años y él necesitaba la firma de nuestros papás o mi firma para que le dieran los préstamos. Y yo les dije a mis papás, no le vayan a firmar los documentos porque él quiere hacer esa decisión y no era la más correcta. Entonces él estaba tratando de convencer también a sus tutores de la escuela. Él estaba en Making Waves y él estaba tratando de convencerlos para que ellos hablaran con nuestros papás y se convencieran de dejarlo ir a la universidad costosa que él quería elegir. Pero yo me ponía a hablarles por teléfono a los tutores y les decía, no, mis papás no van a entrar en tantas deudas cuando hay otras posibilidades. Y como les digo, dejarlos ir poco a poco, que cometan sus errores, pero también estar ahí para estarlos ahí viendo y jalarles un poquito la rienda cuando lo necesitan. Vamos a continuar y yo haré comentarios más tarde. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puede cambiar la experiencia universitaria en comparación a otros miembros de la familia? Vamos a empezar con Blanca. Nuevamente yo fui primera generación, no tenía hermanos, ni primos, ni nadie para hacerle preguntas sobre esta conversación. Y entonces yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo le voy a hacer? Muchas veces yo yo hablaba con los instructores del programa de metas, por ejemplo, y a mí eso personalmente me ayudó. Yo estaba en metas desde que tenía 8 años y aunque no tenía nadie en mi familia para yo poderles hacer preguntas sobre esa conversación, yo tenía mi mejor amiga en la preparatoria y su hermana estaba asistiendo a la Universidad de Davis. Y entonces yo yo hablaba, claro, con los instructores de metas, pero aún no podía decidir qué era lo que yo quería hacer. Y
Entonces yo tuve esa conversación con mi amiga y le pregunté qué estaba estudiando su hermana. Entonces ella me explicó cuáles eran las opciones que ofrecía la Universidad de Davis y yo decidí que yo quería estudiar ahí. Dije, ¿por qué no? Voy a tratar de ir a la Universidad de Davis. Y, y, yo tengo tres hermanos varones, yo soy la única hija. Entonces yo dije, me quiero retirar un poco de la casa, quiero empezar a tomar mis propias decisiones, así que me quería ir a la universidad. Y Davis no era muy lejos de mi casa, no era muy cerca tampoco, así que me pareció que era una buena elección. Esa fue mi experiencia. Yo tenía un primo más grande que yo, que era el primero en asistir a la universidad. Él empezó en un colegio comunitario y ella, es una prima, perdón, y ella la aceptaron en la Universidad de Saint John's y, y su familia no la quería dejar ir a Nueva York, que es donde estaba la universidad. Y a, a mí me entristecía ver a mi prima que no la estaban dejando ir a la universidad porque ella era muy buena estudiante, ella trabajaba muy duro para poder agarrar buenas calificaciones y cuando yo pasé por ese proceso am, y a mí me aceptaron en, la Universidad de Berkeley, mis papás me decían que me quedara ahí en Berkeley para que no tuviera que ir lejos, pero yo quería salirme de Richmond, quería ver otras opciones y yo le dije a mi prima, yo no me voy a quedar aquí, yo quiero crecer como persona y, y mi familia no quería que me fuera y claro, mi mamá siempre me consentía demasiado y yo quería experimentar otras cosas y por eso me fui mejor a la Universidad de Davis y eso funcionó muy bien para mí. El primer año fue un poco difícil, pero tuve experiencias que me ayudaron a crecer y a convertirme en adulto y los miembros menores de mi familia, ahora algunos de ellos ya están en la universidad, algo otros de ellos están considerando ingresar a la universidad, están explorando las posibilidades. Y yo les digo, exploren todas las posibilidades. Si ustedes quieren salirse de aquí de Richmond, si quieren irse a otro lado a estudiar, háganlo. Pero si no quieren, si se sienten más cómodos quedándose aquí en una universidad local, está bien. Pero sigan los sueños que ustedes tienen. Si quieren experimentar algo diferente, traten de hacerlo. Y, y eso es lo que quería compartir con ustedes. Y ahora le paso la palabra nuevamente a Israel. Vamos a escuchar a Beatriz. I'm actually the youngest. Yo soy la más joven de mi familia y yo pienso en mis primos como mis hermanos más pequeños. Yo siempre estaba protegida. A mí no me tocó cuidar a hermanitos, a mí me cuidaban mis hermanitos. Yo, yo siempre tenía personas que se encargaban de mí, que iban a las conferencias de padres y maestros. Y mi hermana mayor, ella fue al colegio comunitario y tenía 4 trabajos mientras estaba estudiando en el colegio comunitario y yo la veía cómo corría de un trabajo a otro y luego a la escuela y hacía tanto trabajo y aparte me cuidaba, me recogía de la escuela y una vez que yo llegué a la universidad,
yo me acordé de cómo mi hermana podía hacer todo eso. El estudio es algo pesado y además ella trabajaba y me cuidaba a veces. Ella fue muy responsable y yo me acordaba siempre de ella. Me acuerdo que cuando estaba en la primaria, mi papá me decía, te voy a dar $5 o $10 por cada A que saques en las calificaciones. Y, y eso a veces funcionaba y después yo empecé a ver que yo lo quería hacer no tanto por el dinero, sino por mí, porque yo quería hacer buen trabajo en mi educación. Y siento que yo tuve que trabajar para poder pagar mis estudios, porque yo no quería estar muy endeudada cuando yo saliera de la universidad y yo trataba de planificar mis gastos de manera que yo pudiera pagar por mis estudios, por mis libros y esas cosas. En mi último semestre, ah, yo estuve trabajando con una compañera que dividía sus gastos, y ella decía que si no iba a una clase, es como si estaba desperdiciando más de $80 porque le estaban cobrando por esa clase. Entonces, de esa manera, ella me ayudó a motivarme y a ver que estudiar era como ahorrar mi dinero y yo me planifiqué con mis gastos de esa manera. Y también la experiencia de mi hermana me ayudó. Mi otra hermana fue a la Universidad de Davis y también aprendí de su experiencia y aunque a veces en la universidad ella me platicaba que no se sentía muy identificada con los estudiantes, ella empezó a conectarse con otros alumnos con los que sí se identificaba un poco más. Entonces, yo aprendí de todas esas experiencias y cuando yo escogí mi universidad, ah, yo tuve que tomar una decisión porque no tenía los, los fondos para la universidad, pero en ese momento se aprobó el programa de DACA y eso fue de mucha suerte para mí porque así pude obtener más apoyo para la universidad. Y nosotros tenemos que descubrir diferentes maneras de cómo poder trabajar y hacer dinero para pagarnos nuestros estudios. Cuando yo comparo la experiencia de mis hermanas con la mía, yo veo que mi hermana, por ejemplo, ella tenía muy buen promedio académico, tenía 4.0 y a ella le surgieron muchas becas y oportunidades para ir a la universidad por sus calificaciones. Entonces, mi hermana siempre me decía, tienes que tener buenos grados, tienes que aprender cosas nuevas para que estés preparada desde ahora. Ella siempre me empujaba a aprender más y más. Y yo agradezco que tuve ese apoyo. Y, y ahora yo tengo sobrinos y sobrinas a los que yo apoyo. Y también les digo que es importante brindar el apoyo, pero es importante confiar en nuestros alumnos y dejarlos que ellos escojan su propia jornada hacia la universidad, que escojan lo que quieren estudiar. Y de esta manera, en un futuro, los jóvenes no les van a tener que reclamar a sus papás si terminan estudiando una carrera que a ellos no les gustó, solo porque sus papás querían que estudiaran eso. Entonces, hay que brindarles los recursos y hay que buscar esas oportunidades, pero darles la oportunidad de elegir. Carlos. Sí, yo soy primera generación de alumno en asistir a la universidad y n- nadie de mi familia había ido a la universidad
y mi experiencia es un poco diferente porque a mí me invitaban de diferentes universidades. Entonces, porque yo participaba en el programa de atletas y por eso muchas universidades me ofrecían becas. Y esa fue una experiencia maravillosa para mí, porque cuando yo visitaba las universidades, mis primitos más pequeños a veces podían ir conmigo y ver todo lo que hay fuera de Richmond, porque cuando crecemos en Richmond, a veces no tenemos expectativas muy altas o algo otras personas no tienen expectativas altas para nosotros. Y cuando yo empecé este proceso por primera vez, este proceso para la universidad, y ver que tenía esas opciones fuera, eso fue algo muy diferente. Fue algo que ellos nunca habían experimentado antes y ahora mi hermano menor está en el proceso de estudiar en el colegio comunitario y es importante que los papás apoyen este proceso porque esto puede ser un proceso muy frustrante y a veces nos estresamos durante este proceso, porque por una parte queremos experimentar la vida, queremos alejarnos de la familia, de los papás en muchas ocasiones. Y mi mamá me decía, no, no te vayas tan lejos, quédate aquí conmigo para siempre. Y yo amo a mi mamá, pero yo quería irme y fue una decisión difícil y por eso escogí un lugar donde yo me sentía cómodo, en Bakersfield y está cerca. Yo puedo venir a ver a mi familia o ellos me pueden ir a visitar. Gracias, Carlos. Ahora vamos con Mayra. Sí, yo tuve una experiencia muy diferente. Yo me embaracé cuando tenía 17 años y me gradué cuando estaba embarazada y tuve que dejar la escuela un tiempo para dedicarme a ser mamá. Y esto es algo importante para que los papás entiendan también que no todos se van a ir a la universidad inmediatamente después de graduarse de la preparatoria. Muchos de nosotros tomamos decisiones en la vida que nos obligan a tomar otro camino, pero no significa que no podamos llegar a la meta. Quiero mencionar eso porque sé que cuando los papás me veían y decían que yo andaba en otras cosas, yo les tenía que recordar que todos tenemos una historia diferente y podemos seguir un camino diferente hacia nuestra meta y tenemos que aprender de nuestras experiencias que nos afectan fuera del sistema educativo. Yo también fui la primera en mi familia en ir a la universidad. Yo no estaba viviendo con mis papás en ese tiempo y yo no tenía un modelo a seguir, pero sí tenía gente en el colegio comunitario que me ayudaban como mentores porque estaba en este programa. Y lo que yo hice fue, como mi mamá se dedicaba a limpiar casas, yo empecé a limpiar casas también cuando estaba en la universidad. Yo tenía un trabajo de tiempo completo porque yo tenía mi hijo y cuando ya no podía tomar clases en la noche en el colegio comunitario, entonces tuve que dejar mi trabajo de tiempo completo y dedicarme a limpiar casas. Y a mí mi familia me enseñó que cualquier trabajo es un trabajo digno, no importa lo que estemos haciendo, lo debemos hacer con respeto y echarle ganas. Y esa mentalidad me permitió a mí trabajar limpiando casas y poder obtener dinero para pagarme mis estudios. Después trabajé como asistente de una oficina y también cuando hice la transición, empecé a establecer muchas conexiones. Cuando yo me transferí a Davis, yo no podía trabajar. Entonces yo postulé para todas las becas que se puedan imaginar
yo apliqué como a 40 becas diferentes y fui muy afortunada porque recibí muchas becas y las becas pagaron casi toda mi educación porque yo era mamá soltera y, y eso sí tomó mucho esfuerzo y mucho trabajo para que yo pudiera graduarme de la universidad aun cuando tenía un hijo. Entonces quiero terminar diciendo que la creatividad es muy importante porque no importa cuál es la condición, si tenemos apoyo de los papás o si estamos solos, tenemos que ser creativos y nuestros papás tienen que ser creativos porque la universidad es bastante costosa y eso es la realidad aquí en los Estados Unidos y tenemos que planear con anticipación y tenemos que buscar estos recursos para nuestros jóvenes. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo de cómo los papás pueden proporcionar apoyo a los jóvenes? Blanca, ¿puedes empezar? Undocumented families, I think, Sí, para las familias indocumentadas, para las familias de bajos ingresos, para las familias que están experimentando muchas situaciones difíciles, es muy importante entender que los estudiantes ya han sufrido bastante y si ellos quieren ir a la universidad ya han pasado por muchas dificultades, ya se les han negado muchas cosas y es muy importante entender eso como padres. Los papás no deben de ser otro obstáculo para, para los estudiantes que quieren lograr algo. Es muy importante proporcionarles el apoyo que necesitan, que los dejen experimentar la vida y también tienen que entender que todavía son sus padres y que van a venir a ustedes a buscar ese apoyo cuando lo necesiten, porque a veces les van a decir que les hagan arroz con leche el fin de semana porque tuvieron una semana muy difícil y ustedes como padres van a estar ahí para hacerles ese arroz con leche, para mostrarles su apoyo. Y, y como padres, nosotros no debemos ser un obstáculo para ellos, para que ellos puedan continuar y tenemos que decirles que creemos en ellos, que tenemos confianza en que ellos van a poder hacer sus decisiones correctas, van a tomar decisiones correctas para continuar teniendo éxito en el futuro. Y cuando a veces se sientan un poquito desanimados, decirles que sigan adelante. Pienso que algo que sería de ayuda como padre sería como mencionó Blanca, que no sean un obstáculo y que visiten también a sus hijos en la escuela, que participen cuando están en la preparatoria, que los lleven a visitar las universidades como la Universidad de San Francisco, llévenlos a visitar la Universidad de San Francisco que está aquí cerca, llévenlos a la Universidad de Berkeley, al Colegio Comunitario de Contra Costa, visiten las diferentes universidades para que puedan ver cómo se ve la vida ahí en la universidad. Y si van a ir a la Universidad de Davis, de Bakersfield, de Chico, de Monterrey, a veces es difícil porque porque
A veces cuando los estudiantes están estudiando en casa es difícil porque a veces ellos no tienen un espacio silencioso, hay otros hermanitos haciendo ruido y es difícil, el estudio no es algo fácil, entonces por eso los papás tienen que estar ahí apoyándolos. En mi caso, mi familia me visitaba, porque yo les decía, yo estoy muy ocupado con mis estudios, con todas mis tareas, así que si quieren verme, vengan a verme. Y eso les daba a ellos también la oportunidad de visitar la universidad, de ver este ambiente que ellos no conocían. Y yo, yo tenía muchos amigos que son de Los Ángeles y me sorprendía de ver que la familia los visitaba muy seguido y yo decía, mis papás casi no vienen y solo viven una hora de aquí. Entonces, como papás hay que visitar a los estudiantes cuando están en la universidad lo más que puedan y también llevar a los estudiantes a visitar las universidades antes de que tomen la decisión de a qué escuela quieren ir. Y, y vayan, vean los servicios que ofrecen las universidades, participen en los eventos que hacen las universidades. So everything that has been mentioned brought Todo lo so que many memories. se ha mencionado me trae muchos I think recuerdos. one of the things that was very helpful for Una me de las cosas que me ayudó a was mí, able to go through it with me. I think we were porque able to reflect on what we were going through. mis papás me ayudaron en este The other mention proceso, actually, lo que mencionó went to Miguel, school that since ninth grade they were teaching us what was the porque major. yo I knew fui everything about college because I was in a high una school. escuela de la que yo aprendí desde el noveno grado Not all students get to go on college tours. We were y a able to mí go to sí colleges me in llevaron a visitar la escuela desde que estaba en el noveno grado y sé que muchos estudiantes no tienen esa oportunidad, pero yo tuve esa oportunidad even being present and y seeing like estar presentation el and hecho de estar ahí architecture, how Henry y University de ver ese um, proceso operations wise, you have to go y out to the building eso funcionó and para let mí us show you the office and y you have también to ir go get a a certificate. visitar la oficina donde dan apoyo financiero. And I think my parents showing up to those meetings, like they Todo were eso me there ayudó y también mis papás me ayudaron porque ellos participaban en las reuniones informativas. Cuando iba a haber una reunión con información para el proceso de la universidad, ellos iban a aprender. my mom showing Y up to foster mi, family. And mi so mamá while I was in college, I was also helping with también that. am, And apoya a I niños, found ella from adopta temporalmente a niños que no tienen hogar y cuando yo estaba en la universidad, yo entonces empecé a apoyar a los niños que cuidaba mi mamá temporalmente I y, was able to recognize like the stuff we went through as y well as seeing immigrants like a de child of like esa immigrants that manera moved and like migration. nosotros And so pudimos they were going trabajar over to me, I'm sorry y I put you through that. aplicar Look after your cousins when you la were with me. experiencia We all did que different things. habíamos tenido nosotros, la pudimos aplicar con otros Like niños just recognizing that me saying like no, y mi that mamá una vez me okay, dijo que I will ella help. se dio cuenta de que era mucho estrés a veces para mí estar cuidando a mis primitos o a otros niños, pero yo le dije que no, que al contrario, que esa experiencia me había ayudado a mí For my mom, it y was like mi her being mamá, able to take care of me was great. para ella And at the beginning, el hecho de poder cuidarme y ayudarme fue algo muy bueno. Y lo que agradezco mucho también de mis papás es que siempre me dieron esa confianza y me dieron esa independencia. what your Y, children are doing, like a presentation y les or aconsejo a los papás que participen, que vayan a las reuniones, que vean vayan a las actividades que hacen sus hijos, ya sea una presentación de algo, we had que one time participen, see her his daughter like walk into this dorm where like she's porque supposed to take up space with all these other students and she cuando los like papás ven a sus hijos she's que llegan a la universidad, que entran a su dormitorio donde se van a quedar con otros estudiantes, eso es algo muy emocionante para ellos. even Y though they aunque, may not be at the actual classes with us, they are able to aunque feel the experience.
si, aunque los papás no puedan estar ahí con nosotros todos los días en la experiencia universitaria, ellos pueden experimentar algunos aspectos del proceso de estar en la universidad. Y les digo que traten de ir a los paseos con sus hijos, a visitar las universidades cuando puedan y vayan a los eventos que hacen, donde dan información sobre la universidad y hagan preguntas. Y también a mi mamá le gustaba llevar comida también cuando estábamos estudiando para los exámenes finales. Todos estos comentarios me están recordando los 4 años que he estado en la universidad y mis papás han estado ahí también conmigo en este proceso. Y como muchos de ustedes han mencionado, como papás también deben educarse, deben entender que hay muchas universidades, visiten las universidades, aprendan este proceso. Mis papás no sabían mucho sobre las universidades, pero yo me empecé a involucrar y también les digo a los papás que no estresen a, a sus hijos y que traten de comprenderlos, porque a veces los papás nos llaman y nos dicen, ay, no me has visitado, ¿cuándo me vas a visitar? Y nosotros tenemos que estar estudiando para exámenes y estamos haciendo tareas. Entonces, a veces yo le decía a mi mamá, ay mamá, voy a ir cuando tenga vacaciones, ahorita estoy estudiando, estoy ocupado. Entonces, ellos, su única culpa, ¿verdad? Es amarnos demasiado. Ellos como papás quieren estar ahí para nosotros y ese es su trabajo, pero ellos también tienen que entender que está bien, permitirle a sus hijos que resuelvan algunas situaciones por ellos mismos. Mis papás sí me dieron la libertad también para yo poder tomar mis propias decisiones, pero siempre me decían que si yo necesitaba apoyo, ellos estaban ahí para apoyarme. Y muchas veces cuando yo me enfrentaba a situaciones difíciles, me daban ganas de tomar el teléfono inmediatamente y pedirle ayuda a mis papás, pero luego me detenía y me ponía a pensar, no, tengo que tratar de crecer y resolver esto yo solo. Todos los consejos que todos los panelistas han dado son muy importantes. Así que yo voy a aconsejar a los papás y les voy a decir que ustedes tienen su propia vida y ustedes deben estar felices en la situación que están. Muchas veces cuando los papás me dicen, oh, puede ir mi hija a una universidad fuera del estado o puede mi hijo ir a esta otra universidad, yo, yo quiero que se quede aquí en San Francisco, pero él quiere ir a Cal Poly. Entonces, cuando yo tengo estas conversaciones con los papás, usualmente al final yo puedo identificar que los papás no han vivido sus vidas a su máximo potencial y no han cumplido sus metas. Lo que yo les digo a las familias es que ellos deben de tener sus propias metas. Tenemos muchos ejemplos de papás que quieren, por ejemplo, hacer su propio negocio o quieren regresar a la universidad, pero no han tenido la oportunidad de hacerlo. Y yo soy mamá y mi hijo ya está grande, entonces yo le llamo muchas veces para yo sentirme bien, pero ahora entiendo que eso a veces no es justo. Yo tengo que decidir como mamá cómo yo me puedo cuidar y cómo puedo cuidar mi salud mental yo misma para no tener que estresar a mi hijo. Entonces, me encanta lo que dijeron Carlos y Miguel sobre el tema de que aun cuando los papás
quieren hacer todo para los hijos, que les quieren lavar la ropa, les quieren hacer la comida. Nosotros como papás a veces tenemos que enfocarnos en nosotros para que nuestros hijos puedan tomar sus decisiones y tenemos que escucharlos y que nos digan qué es lo que quieren, porque cada joven es diferente. Beatriz y Blanca estaban hablando sobre cómo sus hermanos tuvieron diferentes experiencias, no hicieron el mismo proceso y nuestros hijos son diferentes y tenemos que tratarlos como individuos y tenemos que conversar con ellos y preguntarles qué es lo que necesitan y escuchar a lo que nos están pidiendo y respetar lo que ellos nos piden, porque no es fácil para ellos expresarnos lo que ellos quieren y si nosotros no les apoyamos, ellos ya no van a sentir la confianza de venir a decirnos lo que necesitan. Y también quiero decir que los problemas de salud mental son reales. No he conocido a un estudiante que no haya tenido problemas de salud mental cuando están en la universidad. En mis 20 años, cada estudiante con el que yo he hablado me ha dicho que ha tenido problemas de ansiedad y de mucho estrés y a veces no le pueden pedir a sus papás lo que necesitan. Como papás, nosotros tenemos que aprender que cuando nuestros jóvenes están callados y no están teniendo esas conversaciones, ellos quizá necesiten apoyo para que otros adultos estén ahí brindándoles apoyo, quizá otros miembros de la familia que ya fueron a la universidad los pueden apoyar, porque a veces no pueden venir con ustedes que son sus papás porque no los quieren estresar, porque saben que tienen problemas en la casa y ellos quieren ser buenos hijos y no quieren agregarles más estrés a sus vidas. Entonces, ustedes pídanles qué es lo que necesitan y apóyenlos. Y también ofrézcanle los recursos que ustedes saben que existen para que ellos los aprovechen y tengan apoyo. Vamos a continuar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas maneras de preservar los rituales y culturas de nuestros hijos en las universidades donde a veces hay más estudiantes de la raza blanca, mayoría de estudiantes de la raza blanca? Esa es una muy buena pregunta. Yo fui a la Universidad de Berkeley para mi educación superior y ahí fue donde yo tuve que luchar para mantener mi cultura. En la Universidad de Davis había un ambiente más diferente. Yo no era parte de la cultura realmente de la escuela, pero en Berkeley yo sí empecé a tener una vida más sociable y las cosas eran diferentes porque yo era parte de la cultura escolar y ahí empecé a empecé a ponerme labial rojo y mis aretes largos y mis uñas. Siempre me ha gustado eso. Pero cuando yo llegué a Berkeley, me fijé que las jóvenes no se maquillaban, no se arreglaban tanto como a mí me gustaba y noté que era una cultura diferente. Además eran vegetarianas y no querían comer carne y a mí me encantan mis carnitas. Entonces yo tuve un cambio de cultura bastante fuerte ahí. Y para mí lo que yo hice fue continuar conectándome con mi comunidad de la manera que a mí me habían enseñado. Y empecé a educar a otras personas sobre mis orígenes y me sentía orgullosa de mis orígenes y también estaba abierta a explorar otras posibilidades. Por ejemplo, me volví vegetariana por unos meses y una de mis amigas que es
que es judía y que nunca come cerdo, carne de cerdo, dijo, voy a probar la carne de cerdo. Entonces estábamos dispuestas a tratar otras cosas de otras culturas, pero para nosotros preservar nuestra cultura, debemos compartir también lo que somos para que otras personas sientan curiosidad por nuestras culturas. Voy a compartir una historia. Una, cuando, cuando yo fui en una situación, uno de lo- cuando yo terminé mi doctorado, hay un examen muy largo, es un examen oral donde los profesores te hacen muchas preguntas y si no lo pasas no puedes continuar con tu doctorado. Yo me preparé durante 2 años. Esto es algo muy importante. Y cuando yo me estaba listando para tomar mi examen oral, había un profesor que dijo, Mayra, no vayas a venir con nada de tu ropa originaria de tu cultura. No quiero que vengas con ropa de tu cultura, quiero que vengas de manera profesional. Y yo le dije, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Yo me sentí muy ofendida y hablé con mi consejero y él apreciaba la diversidad cultural que yo traía a la escuela. Entonces, lo que yo hice fue que compré pan dulce cuando me tocó hacer mi examen y m- me busqué un rebozo, puse un mantel en la mesa, compré tamales y atole y yo empecé a abrazar a todo mundo y este profesor no sabía qué hacer con mi comportamiento. La razón por la que yo les digo esto es porque algunas personas se van a sentir cómodos con nuestra diversidad, pero ese es su problema. Es importante para nosotros que nos hagan respetar el derecho de nuestra cultura. Mm, mm. Y eso es el consejo que les puedo dar, que mantengan su cultura, no importa que otros se sientan incómodos. Algo que a mí me gusta sobre la Universidad de Bakersfield es que hay mucha diversidad. Todos le dan la bienvenida a todo mundo. Vemos personas de diferentes países, de diferentes culturas y nos hacemos amigos. Tengo amigos de Australia, de Inglaterra y uno de Jamaica y sus culturas son tan diferentes a las nuestras y para mí eso es algo muy bonito, porque aprendemos sobre su historia, su cultura. A veces sus papás vienen y, y a veces nuestros papás cocinan frijoles cuando vienen a visitarnos y nuestros amigos les encantan y están fascinados porque ellos nunca los han probado. A veces también hacemos reuniones donde cada quien trae comida para compartir, traemos tamales, tacos, y es muy bonito poder estar aquí en Bakersfield, donde la cultura es aceptada, donde todo el mundo tiene una mentalidad abierta y no tenemos que preocuparnos de ponernos una máscara para, para que nos acepten o no tenemos que tratar de fingir que nos queremos parecer a los demás. Aquí podemos ser originales con nuestra cultura. Vamos a continuar con Beatriz. Sí, personalmente yo no participaba en actividades extracurriculares como los clubs. Yo tenía que trabajar, despertaba a las 3 de la mañana, entraba a trabajar a las 5, salía a la 1 de la tarde y empezaba mis clases, o si no, trabajaba en las noches y para poder ir a la escuela en la mañana. Para mí, porque yo me quedé en mi ciudad, yo no tuve todos los recursos que tenía en la preparatoria. Yo
apliqué para a un proyecto y cuando escribí mi propuesta, yo hablé con el hermano de mi mejor amiga y yo yo me apoyaba mucho en los hermanos de mis amigas que ya estaban en la universidad para que me contestaran mis preguntas. Yo tenía que escribir una propuesta y yo le pedí al hermano de mi amiga que me ayudara y él me dijo que yo era la experta en mi comunidad y que tenía que usar ese conocimiento sobre las necesidades de mi comunidad y cuando tú proporciones esta información, me dijo, hazlo de manera auténtica. Y para mí era, era difícil ver todo eso, pero muchas veces las personas nos van a decir, oh, tienes que unirte a un club en la universidad, tienes que unirte a un grupo de personas que sean como tú para que te identifiques con ellos, pero yo no tuve esa oportunidad. Yo estaba trabajando y yo siempre supe que yo quería trabajar con mi comunidad, que yo quería apoyar a los jóvenes de mi comunidad. Cuando yo estudié, yo iba yo iba al noveno piso en la universidad, es donde tenían todas las clases de estudios mexicoamericanos, las clases de estudios chicanos, y yo siempre estaba muy interesada en cosas de mi cultura. Y también estaba en la universidad con mi mejor amiga, así que no sentía que necesitaba buscar muchos amigos porque estábamos juntas y para mí la comunidad siempre ha sido muy importante. Yo, yo estoy estudiando una carrera que está relacionada con geografía y, y ahí sí formamos un club y hacemos a veces reuniones y traemos comida y yo siempre traigo mucha comida, como buena mexicana, llego con mi charolota de comida y mis compañeras siempre traen algo bien pequeño y eso es parte de nuestra cultura. Y también a veces los profesores nos quieren limitar cuando nosotros escribimos nuestros ensayos, nos quieren limitar en cuanto a cómo nosotros expresamos nuestras ideas, en cuanto a nuestra comunidad, pero yo le dije a un profesor, no, no voy a dejar que usted me limite en cómo yo me quiero expresar, porque eso es quien soy yo. Entonces, yo siempre hacía mis investigaciones y yo siempre trataba de hacerlo respetando mi cultura y eso a mí me ayudó también a, a hacer las cosas desde mi punto de vista, pero también pude entender que algunos profesores tenían sus propias ideas, sus propios puntos de vista, pero yo siempre me basaba en mi experiencia. Yo no tuve la oportunidad de estudiar fuera del país, pero sí participé una semana en un viaje donde visitamos diferentes parques nacionales y las personas que estaban trabajando conmigo en ese proyecto, yo ahí pude ver en los diferentes lugares que visitamos cómo había, sí, mucho dominio por la cultura blanca. En algunas localidades yo veía que había mucha gente de la cultura blanca y que a veces a ellos no les gusta que nosotros expresemos nuestra cultura. Eso también lo aprendí. Miguel y Blanca, les voy a pedir que contesten esta pregunta, pero si quieren pasar a la siguiente, está bien. Miguel, para mí yo fui muy afortunado
de que cuando estaba en la preparatoria de Richmond, nos llevaron a visitar la Universidad de Davis y, y la Universidad de, de BSU, se llama BSU, y en Davis vimos muchos estudiantes afroamericanos y yo dije, esta universidad creo que es la que yo quiero para yo asistir. Y muchas universidades tienen organizaciones que le dan la bienvenida a los estudiantes latinos cuando es su primer año de la universidad. Tienen clubes que se enfocan en ayudar a los latinos a adaptarse. Y yo me uní a diferentes organizaciones, aprendí sobre la clase de estudios chicanos y las clases de la raza, me gustaron mucho, ahí pude conocer muchos amigos y yo no pensé que me iban a gustar tanto las clases de chicanos, pero me gustaron tanto que yo trataba ah, ah, de obtener una de esas clases para cada trimestre, porque me gustaban mucho esas clases, me identificaba mucho con los estudiantes de esas clases. Viniendo de Richmond, yo sabía que algunos de mis amigos que habían ido a la escuela Leadership también estaban allí en la Universidad de Davis y aunque yo no los había conocido cuando estábamos en la prepa, allí en la universidad pudimos establecer conexiones, estudiábamos juntos para los exámenes finales y yo, yo descubrí que eso me ayudó mucho a crear una comunidad y también conocí a otros alumnos de Richmond y ahora hablo con los estudiantes que quieren ir a la escuela de Davis y les digo sobre la experiencia. Y el proceso no es perfecto, siempre va a haber algunos obstáculos que se van a enfrentar y en las universidades a veces suceden cosas racistas. A veces algunos estudiantes sí tienen esos sentimientos racistas y escriben cosas en las paredes, cosas que no son muy agradables. Y, y nosotros como latinos decidimos que queríamos estar siempre unidos en la universidad y eso me ayudó a mí a que yo me adaptara y pasara muy buen tiempo en la universidad. Sí, yo lo que estaba buscando era diversidad de inmigrantes, no necesariamente diversidad de latinos. Yo era indocumentada y quería ir a la universidad y yo quería, ya que llegué a la universidad, quería identificar a otras personas que tuvieran más o menos la misma experiencia que yo había tenido. Yo fui al colegio comunitario, al igual que Beatriz, yo tuve que trabajar tiempo completo y cuidar a mi hermanito y, y yo necesitaba encontrar a alguien en la universidad que se identificara conmigo, con lo que yo estaba viviendo. Aunque no fuera latina, y no importa si era italiana o brasileña, yo quería que tuviera más o menos la misma experiencia. um, y encontré amigas justamente así, que tenían la misma experiencia que yo, aunque no eran latinas, ¿verdad? Tenía una amiga italiana que siempre estaba en comunicación conmigo y yo tuve oportunidades para involucrarme. También estudié las clases de estudios para chicanos y, y también me involucré en actividades de danza. El son jarocho es una danza típica de Veracruz, México. Yo estaba practicando esa danza y ahí en ese club de danza yo me sentí muy identificada con mi cultura y yo estaba buscando diversidad, estaba buscando otras culturas que entendieran lo que es importante para mí también.
y en Davis encontramos una organización para estudiantes indocumentados en Davis y ahí pudimos encontrar mucho apoyo también. Ahí teníamos inmigrantes de México, de España, de las Filipinas y la diversidad fue buscar otros alumnos que al igual que yo necesitaran apoyo para ayudarnos mutuamente. Ahora, para las siguientes preguntas, voy a escoger a una persona para que la conteste. ¿Cuáles elementos de la experiencia universitaria son únicos para los latinos que son la primera generación en ir a la universidad? Mayra, si puedes contestar esta. Estaba hablando un poco sobre mi experiencia, sobre cómo yo fui mamá cuando era adolescente y esa experiencia es muy diferente para otras jovencitas. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué elementos de la experiencia universitaria se ven como únicos para los estudiantes latinos de primera generación y cómo pueden ser diferentes a los de otros estudiantes? Lo que ha sido casi exactamente lo mismo es lo que han dicho los otros panelistas y esas conversaciones son las que yo tengo con los padres. Los papás me preguntan, ¿por qué mi hijo no puede ir a esta universidad que está aquí? ¿Por qué se tiene que ir lejos? Y la idea de detener a los estudiantes cerca de la familia, eso parece ser algo muy común en la mayoría de los papás. Y voy a pasar esta pregunta a otro de los panelistas porque creo que ellos tienen más experiencias en cuanto a esto. Yo estaba pensando en cuanto a la situación financiera. Pienso que muchos de nuestros papás latinos no tienen la educación financiera para determinar que deben de empezar a ahorrar desde temprano para la universidad. La idea de universidad para muchos papás inmigrantes o para muchos papás latinos, esa idea no surge tempranamente. Ellos no piensan en la universidad para su hijo o hija cuando están pequeños. No, no saben que tienen que empezar a ahorrar y a planear. Para mí, eso fue algo muy real porque yo tuve que buscar la manera financiera de cómo iba a pagar por mi educación. No, mis padres no tenían un plan ni un ahorro para mis estudios y, y eso causa un poco de trauma porque hay la idea de que cuando vamos a la universidad nos vamos a enfocar en estudiar, pero a muchos estudiantes nos toca tener que buscar el dinero, aparte de tener que estudiar, tenemos que buscar el dinero para pagar por nuestras clases y nos estresamos y pensamos que quizá no nos vamos a poder graduar. Y como comunidad latina necesitamos pensar en lo que es prioridad, porque muchas veces nos preocupamos por ahorrar dinero para una quinceañera o para unas vacaciones en México y no nos enfocamos en la educación de nuestros hijos. La siguiente pregunta la voy a poner aquí para que todos la vean. ¿Cómo pueden las familias indocumentadas, cómo puede impactar su estatus y las rutinas y los rituales? ¿Cómo podría el estado indocumentado de una familia afectar las rutinas y los rituales de la experiencia universitaria? Sí, cuando estábamos hablando de las familias latinas que nosotros a veces pensamos que si vamos a la universidad y si algo pasa, si viene inmigración y si deportan a mi papá o a mi mamá porque son indocumentados, ¿qué es lo que va a pasar? Y usualmente no tenemos un ahorro, no tenemos ese apoyo financiero para sentirnos seguros si algo llega a pasar en nuestra
familia y nuestros papás ya no nos pueden apoyar. Yo veo esto no solo como inmigrante, pero también como alguien que trabaja en el campo de inmigración. Yo veo esto todos los días. Desafortunadamente, el trauma de ser indocumentado y estar en la universidad es algo muy difícil y yo pensé muchas veces en obtener una maestría mientras no tenía documentos, pero la idea de regresar a la escuela y de pensar que no tenía documentos, eso me hacía que me sintiera con un trauma, porque yo quería ser una estudiante regular y enfocarme en mis estudios y no tener que preocuparme por mi estado migratorio. Y por eso yo esperé y esperé para obtener mi maestría. Y ahora que ya tengo mis documentos, pienso que ahora sí es tiempo, porque no me quiero preocupar si va a pasar algo porque yo no tengo documentos. Entonces, mi mamá siempre se preocupaba de cómo hacerme una quinceañera. Ella no estaba preocupada de tener un ahorro para la universidad. Y cuando le dije que quería ir a la universidad, lo que me dijeron es, pues tú averigua a ver cómo le puedes hacer porque no tenemos dinero. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre la pregunta? Mencionar que ahorita yo estoy colaborando con un centro. Estamos tratando de buscar fondos para los estudiantes indocumentados que necesitan fondos y muchas veces los estudiantes no tienen la información que necesitan. Hay muchos fondos disponibles para todos los estudiantes, aún los estudiantes indocumentados. Por eso yo les recomiendo que los estudiantes indocumentados averigüen y obtengan información que sea confiable, porque no es bueno que se basen en información que les da cualquier persona. Tienen que ir con expertos cuando son indocumentados para ver cuáles son sus posibilidades. Existen programas como DACA, pero hay muchos otros programas en los que pueden participar los inmigrantes indocumentados y si tiene un impacto en su ayuda financiera. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias, las ventajas y desventajas de escoger una universidad local o una universidad lejana? Siempre va a haber ventajas y desventajas. Hay muchas ventajas de escoger una universidad cerca de nosotros porque tienes tu familia, te sientes cómodo, conoces el área y tú sabes cuáles recursos se ofrecen. También hay esa sensación de que tú puedes experimentar algo nuevo. Si quieres una escuela más lejos, tú puedes descubrirte tú mismo si te vas a una universidad más lejos. Y es importante decidir y tener en cuenta que no siempre vamos a tener el apoyo de nuestros papás. Desafortunadamente así es la vida. Y cuando yo escogí mi escuela, yo consideré eso. Mi escuela está un poco lejos, pero yo sabía que eso me iba a ayudar a crecer, a madurar y tomar decisiones por mí mismo. A veces yo tengo que ver cómo consigo dinero para la gasolina o dónde consigo dinero para comprar comida la próxima vez, pero yo tengo que manejar mi dinero de manera inteligente, yo tengo que tomar mis propias decisiones inteligentes. Eso es parte de crecer como persona. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Se trata de cómo pagar por la universidad. ¿Cómo podemos eliminar los mitos de los costos universitarios? A veces las universidades privadas pueden ser
menos costosas que las universidades públicas. ¿Cómo podemos priorizar las opciones de las universidades para tener una mejor oportunidad de graduarse? Si alguien quiere contestar esta pregunta, yo voy a decir algo. Una de las cosas que la mayoría de los papás no saben es que los Estados Unidos tienen como $1 trillón asignados para la educación, 1 trillón. Y tiene que haber un balance en cómo pensamos sobre las cosas. Otra cosa que aprendí cuando fui a la universidad superior es que la mayoría de las familias de raza blanca tienen que pedir préstamos para mandar a sus hijos a la universidad y la mayoría de las familias latinas ni siquiera hablan sobre esa opción. Y muchos tienen que sacar dinero de su casa para poder pagar la universidad de sus hijos, pero la mayoría de los latinos no tienen propiedades ni nada de eso. Si tienen una vivienda es donde viven y de esa pues no van a sacar dinero, ¿verdad? Pero lo que mencionó Blanca es que tenemos que aprender sobre los apoyos financieros que existen. Muchas culturas aprenden a financiar los negocios y otros aspectos de sus necesidades y eventualmente los aplican a la sección de la educación. Entonces, ahorita tengo otra beca que recibimos del Departamento de Educación, es del gobierno federal y la prioridad ahorita en este momento es educar a la comunidad sobre las finanzas. La educación financiera es muy importante y se la tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a una edad temprana. Eso es muy importante. Les digo a los papás que los impuestos son muy importantes. Cada año cuando llenamos la solicitud de FAFSA para la universidad, los papás me dicen, ¿y por qué le tengo que decir al gobierno lo que gano sobre mis finanzas? Es porque necesita el gobierno ver cuánto dinero tiene para ver cuánto dinero necesitan sus estudiantes para darles becas. También hay este temor de endrogarse, de endeudarse para poder sacar dinero para la universidad. Y hay cosas costosas, como una tarjeta de crédito puede ser muy costosa. Entonces, a veces nos endeudamos con carros o con tarjetas de crédito, pero no nos queremos endeudar para una educación. Entonces, tenemos que pensar am, que, que hay diferentes maneras de poder obtener ese dinero para la universidad. Y por último, tenemos una pregunta. California es un estado muy grande y a veces una universidad de California puede estar más lejos que una universidad en otro estado. ¿Cómo pueden abrir esa conversación con los papás que tienen temor de que sus hijos se vayan a una universidad lejana? Y cualquier miembro del panel que quiera compartir sobre esta pregunta. Quiero agregar un comentario. Muchas de las veces la idea de ir a una universidad más lejana a los papás les parece que si se van muy lejos no los van a poder ver muy seguido, que quizá no van a poder venir para las festividades y se preocupan también de que es más costoso poder ir a visitarlos. Y ese no es siempre el caso. Hay una diferencia entre las universidades privadas y las universidades públicas, como la Universidad de Davis de Berkeley. Y las universidades privadas muchas veces ofrecen oportunidades de becas y tienen mejores oportunidades financieras. Por ejemplo, conozco un joven de Arizona que quería
asistir a la Universidad de Harvard porque le iba a salir más barato asistir a Harvard que asistir a la Universidad de Arizona, porque le ofrecían mejores becas allá en Harvard. Entonces, si como papás decimos, oh, mi hijo se va a tener que ir muy lejos al otro lado de los Estados Unidos, es importante tener esa conversación sobre el aspecto financiero. Muchas veces eso es la mejor decisión en la educación. Y también, claro, el prestigio de la universidad, ¿verdad? Harvard, una de las más prestigiosas. Entonces, a veces la cercanía o lo lejos que esté la universidad, muchas veces eso no debe ser el punto principal en el que nos debemos de enfocar. Tenemos que pensar en los otros aspectos, porque piensen, en algún momento de su vida sus hijos se van a ir y qué mejor que se vayan a estudiar. Esa es una muy buena razón. También las universidades que ofrecen artes liberales están ofreciendo muchas becas y no están anunciando muchas veces los fondos y tampoco los anuncian para las poblaciones en particular. Lo que hacen es que calladitamente le asignan el dinero a los estudiantes que tienen diversidad y la mejor opción es postular a muchas universidades y después de que apliquen, cuando reciban sus cartas de aceptación, empiecen a hacer sus análisis financieros para que empiecen a ver cuáles son los beneficios a largo plazo. Uno de los cálculos que yo les ayudo a los estudiantes a hacer es cuánto dinero van a ganar después de que se gradúan. Vamos a pensar que se endeudaron con $80,000. Piensen cuánto van a ganar una vez que se gradúen y tengan un trabajo. Y vamos a calcular si vale la pena invertir tanto dinero en la educación. Entonces, con el tiempo siempre va a haber una ganancia financiera y no se va a ver inmediatamente, pero si estudian siempre van a tener una ganancia financiera. Quiero agradecer a todos los panelistas. Si tienen algo que decir antes de cerrar el taller, si quieren decir algún comentario final sobre la sesión. Gracias a todos por participar. Agradezco mucho la oportunidad de escuchar sus perspectivas. Todos los participantes y a los panelistas los invito a la próxima sesión que va a hablar de cómo apoyar a la salud mental de nuestros jóvenes en la era de las redes sociales. Toda la información está en la página web de la Feria de Educación. Queremos también que por favor llenen la encuesta que les vamos a mostrar ahorita en la pantalla. Denos su opinión para poder planear la próxima Feria de Educación del año 2023. Y ahorita va a salir la encuesta. Aquí está la encuesta. Por favor, contesten las preguntas. También les invitamos a participar en la feria virtual de educación que va a ser el sábado 29 de enero y pueden encontrar toda la información en la página web de la Feria de Educación. Y por último, tenemos que anunciar el ganador o ganadora de nuestra rifa. Guillermina Martínez ha sido la ganadora. Asegúrate de contactarnos, Guillermina. Y también pueden encontrar algunos de los enlaces con información de la que hemos hablado aquí, los pueden encontrar en el chat. Y si ya no hay nada más que agregar, nos vamos a despedir.